vamos a ver en esta lección ejemplos de bautismos que ocurrieron en el primer siglo. Y empecemos por leer Marcos 16, 15 y 16, donde el Señor Jesús dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. En Mateo 19, 28, 19, también dice la santa y divina palabra: y Jesús se acercó y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este fue un mandamiento del Señor Jesús, que les dijo a los discípulos que fueran y predicaran el evangelio a todo el mundo, que fueran, que no les diera miedo, que fueran. Además, él los iba a acompañar y ellos estaban llenos del Espíritu Santo. Cuando comenzó la iglesia en Hechos capítulo 2, vimos el resultado de Hechos 2:38, cuando ellos empezaron a predicarle a toda la gente, recordando que en Hechos capítulo 2 estaban todos aquellos, muchos judíos piadosos. Ellos estaban ahí. Y Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea que los apóstoles empezaron su misión, empezaron su apostolado y empezaron a predicar lo que Jesús les dijo que predicaran. Ellos primero les enseñaban el evangelio, que Cristo había venido al mundo a morir por los pecados de los hombres. Jesús vino al mundo a morir por los pecados de los hombres, y que él vino y murió en una cruz por ellos. Y ellos, después de enseñarles el evangelio, les añadía que se tenían que bautizar en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Estas 3,000 personas que estaban ahí se bautizaron. Aquel día se bautizaron 3,000 personas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas 3,000 personas se bautizaron? Esas 3,000 personas se bautizaron porque los apóstoles cumplieron con el mandamiento del Señor que se bautizaran, que hablaran del bautismo. Entonces, hermanos, el bautismo en agua siempre va acompañado de la predicación del evangelio. Los falsos pastores y maestros de hoy en día, no sé si lo hacen por ignorancia, no sé si lo hacen por conveniencia de no predicar del bautismo. Siempre todos los actos de cuando ellos predicaban el evangelio, inmediatamente iba acompañado del bautismo en agua. Este primer ejemplo que vimos en Hechos 2:38. Veamos un segundo ejemplo. Hechos capítulo 8, verso 12. Hechos capítulo 8, verso 12. El evangelista Felipe descendió de Jerusalén a Samaria. Él estaba allá predicando el evangelio de Cristo. Empezó a predicar la palabra de Dios. ¿Qué empezó a predicar? Que Jesús vino al mundo, murió por nosotros en la cruz del Calvario, murió por salvarnos de la condenación eterna, fue sepultado en agua, en la tumba, perdón, y luego resucitó. En Hechos 8:12 vemos: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo,
se bautizaban hombres y mujeres. Esto nos indica una cosa, que el bautismo siempre iba acompañado de la predicación del evangelio. Cuando la persona se bautizaba, demostraba que obedeció al Señor, que obedecía la palabra de Cristo. Eso es lo que dice el texto sagrado. Se bautizaban hombres y mujeres después que Felipe les predicó el evangelio, porque el bautismo el Señor Jesús lo mandó en Marcos 16 y en Mateo 19. Los apóstoles cumplieron con la misión de predicar el evangelio y también el bautismo. El que trata de ignorar acerca del bautismo es una persona que no está cuerda, no tiene entendimiento, no lee bien. Miremos un tercer ejemplo. En Hechos 8, 35 al 39. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero quiero que noten algo en este interesante relato. Dice: y comenzando Felipe desde esta escritura, le anunció el evangelio. Pero, ¿por qué bajaron al agua? Ahí no dice que Felipe le haya anunciado que se bautizara. Cuando usted lee el relato, dice, y Felipe le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Pero no se nos dice que Felipe le haya anunciado agua o bautismo. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo deducimos. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre en agua siempre va acompañado de la predicación del evangelio. Entonces, ¿qué le predicó Felipe al eunuco? Que este Jesús, que este Cordero al que él estaba hablando, Isaías 53, fue Jesús, que vino y murió en una cruz por los hombres, que fue sepultado y que resucitó. Eso fue lo que le enseñó, eso fue lo que Felipe le dijo. Y por eso él se bautizó en agua. Por eso dice: y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Esto nos indica, y estos ejemplos, que el bautismo en agua siempre va acompañado de la predicación del evangelio. Aquí nos damos cuenta. Hemos visto ya el tercer ejemplo. Veamos otro cuarto ejemplo. Hechos capítulo 9, verso 18. Hechos 9, 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y él, levantándose, fue bautizado. Aquí nos damos cuenta, hermanos, el caso de Saulo de Tarso, un hombre que perseguía a la iglesia, un hombre que dio voto para que muchos cristianos murieran o fueran entregados a la cárcel. Dice otro texto que los obligaba a blasfemar. Y este hombre aquí, hermanos, un día vio al Señor Jesús en el camino, quedó ciego. Pero cuando entró a Damasco, llevaba 3 días orando, llorando y arrepentido.
Después el Señor le dice a Ananías, al predicador Ananías, que fuera. Y él fue donde estaba Saulo. Y dice que le puso la mano en la cabeza y al instante recobró la vista y levantándose fue bautizado. ¿De dónde sacó que tenía que bautizarse? Obviamente el texto no dice, pero en Ananías le predicó que tenía que bautizarse. ¿Por qué? Porque Jesús les mandó bautizarse. Por eso la palabra del bautismo en agua siempre va acompañado de la predicación del evangelio. Siempre va acompañado. Miremos otro texto importante, otro ejemplo. Hechos 10:47. En Hechos 10:47, Pedro está en la casa de Cornelio. Cornelio era un gentil. El Espíritu Santo descendió en la casa de Cornelio. Y miren lo que dice Pablo, dice el apóstol Pablo. Entonces respondió el apóstol Pedro. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que Pedro también enseñó del bautismo a aquellos de la casa de Cornelio y ellos se bautizaron en agua también. Este es otro ejemplo. Siempre el bautismo va acompañado con la predicación del evangelio. Siempre lo está. Ahí está el evangelio predicado. Miremos otro ejemplo. El sexto ejemplo. Hechos 16:14-15. Pablo está predicando por allá en una ciudad llamada Tiatira. Ojo, bien importante, esta palabra creo que aparece en Apocalipsis, en Hechos 16:14-15. Yo voy a leerlo aquí, que quiero mirar en la Biblia exactamente en qué región quedaba. Hechos 16. Hechos 16:14-15. El apóstol Pedro nos habla aquí. Verso 14 aquí. Él estaba ministrando en Filipo, dice la palabra. Estaba ministrando en Filipo. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatocracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Era una colonia y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido ahí. Entonces, mire, aquí está lo que dice la Biblia. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Mire el corazón de esta mujer, una mujer piadosa, una mujer que quería servir al Señor, que quería agradar al Señor. Aquí nos dice la palabra, ella era una mujer que quería agradar al Señor. Dios le abrió el corazón a esta mujer y esta mujer, dice la palabra, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Que entró, se bautizó. Dice que se bautizó y su familia. O sea, siempre la palabra de Dios va acompañada de el bautismo, siempre va acompañado del evangelio.
se predica el evangelio e inmediatamente el bautismo va acompañado. ¿Qué estaría hablando Pablo? Pablo no estaba hablando de que iban a ser ricos, de que iban a tener plata, dinero. No, Pablo estaba hablando que Cristo vino a morir por los pecados de los hombres, que Pablo estaba predicando que Cristo vino a morir por los pecados de todos los hombres, que él vino, murió en una cruz y que fue crucificado y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Pablo estaba predicando esta verdad profunda. ¿Y qué pasó? Esta mujer llamada Lidia de Tiatira, ¿qué hizo? Se bautizó. Pero lo más importante también que nos gusta de este mensaje es que se bautizó también su familia. Habían personas que creían ahí y en este caso toda su familia creyó y también fue bautizada. Eso es interesante. Y cuando fue bautizada y su familia, ella misma nos rogó que si era digna de ser fiel al Señor, que entraran en la casa de ella y posaran, y los obligó a quedarse. Qué interesante. Entonces siempre el bautismo va acompañado de la predicación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ejemplo número 7. Aquí hay otro ejemplo. Pablo estaba en Filipos, porque allí estaba en la ciudad de Filipos. Ahí mismo en el capítulo 16 nos dice que estaba en Filipos. Pablo siguió recorriendo Filipos. Pablo iba a Filipos y los judíos que eran de fama ahí se unieron contra Pablo y lo hicieron meter a la cárcel después de haberle dado varios azotes en su espalda, de haberlo lacerado, de haberlo lastimado junto con Silas. Ellos entraron a la cárcel, los pegaron al cepo. A la medianoche cantaban de alegría al Señor, porque estaban sufriendo era por el Señor, no por nada más, no por ser malhechores. Y ellos estaban ahí cantando a la medianoche. De repente hubo un terremoto y ellos se soltaron, sus cadenas fueron sueltas. Miremos lo que dice el relato divino, sagrado, de Hechos de los Apóstoles 16:33. Y sacándole les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué bendición tan grande. Este carcelero hizo una pregunta que deberíamos de hacer todos los hombres. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Estos ejemplos de bautismo siempre van acompañados del mensaje del evangelio. Los que tratan de afirmar los factores sectarios o por ignorancia o por conveniencia no predican el evangelio conforme a la palabra y dicen a la gente que hagan un curso de 3 meses, de 6 meses sobre el bautismo para poder bautizarlos. Pero aquí la Biblia nos dice que cuando ellos creían, cuando ellos tenían fe y confianza en la palabra de que Cristo vino, murió por los pecados de los hombres, fue bautizado, eran bautizados. Cuando ellos creían, porque la fe es obedecer, y el obedecer es lo que los apóstoles predicaban de Cristo. Ellos predicaban que Cristo vino a morir por los pecados de los hombres. Es bien interesante que nosotros y entonces ellos creían. Otro ejemplo,
Otro ejemplo importantísimo. Hechos capítulo 18, 7 y 8. Este relato me encanta, me encanta. Y saliendo de allí, se fue a casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, dice la palabra, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dice la palabra de Dios. Entonces el Señor le dijo a Pablo en visiones de noche: no temas, sino habla y no calles. Sigue predicando el apóstol San Pablo en las regiones de Corinto. Entró al puerto de Corinto. Aquella ciudad costera estaba llena de toda clase de gente. Y Pablo estaba predicando con ganas ahí. A mí me gusta la palabra a uno llamado Justo. Era temeroso de Dios este hombre, el cual estaba junto a la sinagoga. Y creyó en el Señor con toda su casa, o sea, con toda su familia. Y muchos corintios, oyendo lo que Pablo predicaba, creían y eran bautizados, dice la palabra. Aquí nos podemos dar cuenta de lo que decía el Señor. Ellos oyeron a Pablo, escucharon lo que dijo y se bautizaron. Es impresionante lo que la palabra de Dios dice. Y el Señor le dijo: Pablo, aquí en Corinto no se calle, hable, siga hablando, porque aquí tengo mucho pueblo. Aquí vemos ejemplos de que el evangelio era predicado, inmediatamente también el bautismo. Los pastores sectarios dicen que no, pero aquí dice el apóstol que sí. Ejemplo número 9. Hechos 19. Del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a unas personas aquí, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo? Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Mire mis hermanos que me están viendo a través de esta plataforma Zoom. El bautismo va acompañado del evangelio. Estos hombres fueron bautizados en Juan, pero cuando les predicaron el evangelio de Jesucristo, ellos se bautizaron en el nombre del Señor Jesús, porque el bautismo es en el nombre o por la autoridad de Jesús. Entonces, la predicación siempre va acompañada de el bautismo. En Romanos, otro ejemplo, el ejemplo 10, en Hechos 22, 15 al 16, dice la palabra de Dios: porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué dijo Ananías a Pablo? Aquí recordando Pablo ante Agripa cuando él fue convertido. Le dijo: levántate, bautízate y lava tus pecados. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre va acompañado de la predicación de Cristo. Hay que oír a Cristo, hay que oír el evangelio de Cristo y luego va predicado, luego se obra con el bautismo. En Romanos capítulo 6, del 3 al 5 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados
juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Por eso, mis hermanos, el bautismo es una semejanza de la muerte y sepultura de Jesús. Cuando nos bautizamos es porque creemos en Jesús. En 1 Corintios 1:13, quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No, el bautismo no es en el nombre de Andrés, de Felipe, de Juan Wesley, de ninguno, es de Cristo. El bautismo es en el nombre de Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el bautismo siempre va con la predicación del evangelio. En 1 Corintios 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y en Gálatas capítulo 3, 25 y 27, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Hermanos, el bautismo siempre va conectado. El bautismo en agua siempre va acompañado de la predicación del evangelio. Gracias por su atención. Que el Señor los bendiga, los guarde y los conserve en paz. Hermanito Luis Germán, ¿quieres orar? Por favor. Ya puedes abrir el micrófono, hermano. ¿Sí me escuchan? Sí, señor. Oramos. Bendito Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu inmenso amor, por redimirnos a través de la muerte de tu Hijo amado, el Señor Jesús, de las buenas nuevas que Él nos trajo para entablar una relación con el Padre eterna, para que cada día nuestros actos, nuestras enseñanzas y nuestros pensamientos estén sometidos a su voluntad. Te damos gracias, Señor, por el bautismo, que son las buenas nuevas que han traído, que vino del cielo y nos enseñó y nos predicó tu Hijo, el Señor Jesús, y los apóstoles, siervos fieles que también se encargaron de transmitir el mensaje de salvación. Es un legado que nos toca también a nosotros, llevar las buenas nuevas a todos los corazones y llevar el mensaje de salvación a toda criatura que tú has creado. Te rogamos, Señor, para que seamos diligentes en ello, para que continuemos la obra, Señor, que tú has establecido y nos ayude, Señor, cada día a abrir nuestra boca y llamar a las personas por la predicación del Evangelio. Te damos gracias por el hermano Pablo y todos los hermanos que estuvieron atentos hoy. Que los bendigas grandemente. En el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.